Mi padre calificó mi cirugía cerebral de asuntos menores y me dejó abandonada. No sabía que mi cirujana estaría en su gala de ascenso, esperando para exponerlo. Su carrera terminó esa noche. Mi nombre es Catalina, tengo 32 años, y soy una investigadora de neurociencia de Boston cuya vida cambió después de una cirugía cerebral. Cuando llamé a mi familia para que me llevaran a casa desde el hospital, mi padre desestimó mi condición como asuntos menores y me dejó abandonada. Lo que nunca esperó, fue que mi brillante cirujana asistiría más tarde a su gran gala de ascenso esa misma noche. La expresión en su rostro, cuando la doctora Griffin reveló a quién había operado ese mismo día, fue algo que nunca olvidaré. Su reputación perfecta se desmoronó ante mis ojos. Si estás viendo este vídeo ahora mismo, me encantaría saber desde dónde lo haces. Deja tu ubicación en los comentarios. Dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar cómo mi momento más bajo me condujo a mi mayor fortaleza. He dedicado toda mi vida adulta a la investigación en neurociencia en uno de los centros médicos más prestigiosos de Boston. La ironía de que yo misma terminara necesitando una cirugía cerebral no se me escapa. Pero para entender por qué el abandono de mi familia duele tan profundo, necesitas conocer la dinámica de la familia Hamilton. Mi padre, Arturo Hamilton, no es un administrador de hospital cualquiera. Es del tipo de persona cuyo nombre aparece en los muros de donantes y en artículos de periódicos sobre innovación en la atención médica. Su trayectoria profesional de 30 años ha sido nada menos que meteórica, y cada ascenso ha cimentado su reputación como un líder visionario en la gestión hospitalaria. Su imagen profesional siempre ha sido su posesión más preciada. Mi madre, Graciela, existe principalmente a su sombra, una mujer de la alta sociedad que preside comités de caridad y organiza galas de recaudación de fondos. Ha perfeccionado el arte de la esposa solidaria. Cualquier decisión que mi padre toma, ella la respalda sin cuestionar. Su respuesta estándar a cualquier conflicto familiar siempre ha sido: tu padre sabe lo que es mejor, Catalina. Luego está mi hermano menor, Julián. Desde el momento en que nació, quedó claro que era el hijo que mi padre había estado esperando, el hijo que continuaría con el legado de los Hamilton. Mientras yo me inclinaba por la ciencia y la investigación, Julián siguió el camino exacto que nuestro padre trazó: escuela de negocios, administración de hospitales y ascensos profesionales cuidadosamente orquestados bajo la atenta mirada de nuestro padre. Yo siempre fui la excepción. Cuando elegí la investigación en neurociencia, en lugar de la carrera administrativa que mi padre había planeado, la distancia entre nosotros creció de una grieta a un abismo. Los investigadores son solo personal de apoyo, Catalina, me dijo una vez durante una cena familiar. Las decisiones reales, el trabajo importante, ocurren en la administración. Mis logros eran minimizados rutinariamente. Cuando publiqué mi primer artículo de investigación, mi padre le echó un vistazo y dijo: interesante pasatiempo. Cuando recibí una beca, se preguntó en voz alta si era una de esas iniciativas de diversidad. Nada de lo que lograba parecía importar, a menos que de alguna manera se reflejara positivamente en él. Los dolores de cabeza comenzaron hace aproximadamente un año. Al principio, los descarté como estrés, falta de sueño, demasiado tiempo frente a la pantalla. Cuando mi visión comenzó a nublarse ocasionalmente, lo atribuí al agotamiento. No fue hasta que me desmayé durante una presentación que finalmente busqué ayuda médica. Los resultados de la resonancia magnética llegaron con esa clase de claridad que lo cambia todo: un tumor de 3 centímetros presionando mi nervio óptico. No maligno, me aseguró el neurólogo, pero requería intervención quirúrgica inmediata. Cuando llamé a mis padres con la noticia, la primera pregunta de mi padre no fue sobre mi pronóstico. Fue: ¿quién más en el hospital sabe de esto? Durante la cena familiar de ese domingo, expuso sus preocupaciones. No hay necesidad de hacer un gran escándalo de esto, dijo, cortando su filete con precisión quirúrgica. Estos procedimientos son rutinarios hoy en día. Mantengamos esto dentro de la familia. No tiene sentido alarmar a tus colegas ni generar chismes en el trabajo. Mi madre asintió de acuerdo, pasando las patatas. Tu padre tiene razón, querida. La gente podría malinterpretar y pensar que es algo serio. Es serio, repliqué. Hay un tumor en mi cerebro. El cuchillo de mi padre se detuvo a medio corte. No es maligno. Llamarlo tumor es innecesariamente dramático. Es un crecimiento,
un asunto menor que requiere una intervención estándar. Julián, siempre el hijo leal, intervino. Papá solo está tratando de ayudarte a manejar esto profesionalmente, Catalina. Ya sabes cómo habla la gente. Esa cena marcó la pauta de cómo se trataría mi condición. Mi padre lo diseñó todo para minimizar la apariencia de gravedad. Sugirió que programara la cirugía para un viernes, para que no pierdas mucho trabajo. Recomendó una habitación de recuperación privada para mantener la discreción. Cuando los colegas preguntaron sobre mi próxima ausencia, se refirió a ella como un procedimiento menor que se va a hacer Catalina. La única persona que parecía comprender verdaderamente la gravedad de mi situación era la doctora Beatriz Griffin, la neurocirujana asignada a mi caso. Durante nuestra primera consulta, me habló con la franqueza que yo anhelaba. Sí, no es maligno, dijo, mirándome directamente a los ojos. Pero cualquier cirugía cerebral conlleva riesgos significativos y requiere un tiempo de recuperación adecuado. Esto no es menor, Catalina. Es tu cerebro. Vamos a tomar esto muy en serio. En ese momento, sentí una ola de validación recorrer mi cuerpo. Aquí había alguien que no minimizaría lo que estaba enfrentando, alguien que entendía que rutinario en la terminología médica no significa intrascendente para el paciente que lo experimenta. Tu familia parece bastante preocupada por las apariencias, observó la doctora Griffin después de encontrarse brevemente con mi padre en el pasillo antes de una de mis citas preoperatorias. Mi padre cree que las apariencias importan más que nada, respondí. ¿Y tú qué crees?, preguntó ella. Que la verdad importa más, dije. Incluso cuando es inconveniente, sonrió levemente. Esa es una buena filosofía tanto para la ciencia como para la vida. A medida que se acercaba la fecha de mi cirugía, el marcado contraste entre la actitud de mi familia y el cuidado de mi equipo médico se hizo cada vez más evidente. Mientras la doctora Griffin respondía pacientemente cada pregunta y reconocía cada miedo, mi familia trataba el próximo procedimiento como una cita dental ligeramente inconveniente. Lo que no me di cuenta entonces, fue cómo este contraste pronto llegaría a un punto crítico de una manera que alteraría permanentemente la dinámica de mi familia y mi propio sentido de autoestima. La mañana de mi cirugía llegó con el tipo de aire fresco de otoño que normalmente me llena de energía. Pero ese día, acostada en la sala de preoperatorio con la bata de hospital atada holgadamente al cuello, la energía era lo más alejado de mi mente. El terror, sin embargo, era un compañero constante. El tumor está ubicado en un lugar complicado, había explicado la doctora Griffin durante nuestra consulta final, adyacente a tu nervio óptico y cerca de áreas que controlan las habilidades motoras finas. Usaremos monitoreo intraoperatorio para reducir los riesgos, pero necesitas entender las posibles complicaciones. Esas complicaciones daban vueltas en mi mente mientras una enfermera insertaba mi vía intravenosa, pérdida parcial de la visión, deterioro motor, dificultades del habla, riesgo de infección. A pesar de ser una científica que entendía la improbabilidad estadística de los peores escenarios, el miedo no responde a las estadísticas. Responde al frío flujo de la medicación preanestésica y a la conciencia de que, pronto, extraños estarán dentro de tu cráneo. Mis padres me habían dejado más temprano esa mañana, con mi padre revisando su reloj repetidamente durante el proceso de admisión. Tenemos esa reunión de la junta a las 11, le recordó a mi madre, quien asintió mientras me daba palmaditas distraídamente en la mano. Se fueron con rápidos besos en mi mejilla y promesas de llamar más tarde. Julián nunca apareció, enviando un mensaje de texto diciendo que tenían reuniones consecutivas, pero deseándome buena suerte con el procedimiento. En su ausencia, fue la doctora Griffin quien me brindó una seguridad constante. Pasó a verme antes de entrar a quirófano, su confianza era a la vez calmante y contagiosa. He hecho este procedimiento exacto 64 veces, me dijo, con su voz cálida pero firme. Y aunque cada cerebro es único, el tuyo está en buenas manos. Vamos a cuidarte, Catalina. Esas últimas palabras me siguieron hasta la oscuridad inducida por la anestesia. Vamos a cuidarte. Desperté horas después en la sala de recuperación, con el mundo siendo un torbellino borroso y nauseabundo de luces fluorescentes y monitores que pitaban. El dolor fue inmediato e intenso, irradiando desde el sitio quirúrgico a través de todo mi cráneo. Una enfermera apareció, ajustando mi medicación para el dolor, su voz suave mientras me guiaba de vuelta a la plena conciencia. Las siguientes 24 horas pasaron en una neblina medicada.
La doctora Griffin me visitó varias veces, realizando controles neurológicos y expresando satisfacción con el resultado del procedimiento. Sacamos toda la masa, me aseguró. Márgenes limpios. Tu cerebro se ve bien, Catalina. Para el domingo por la tarde, me consideraron lo suficientemente estable para el alta. La enfermera de recuperación revisó mis instrucciones para llevar a casa, actividad física limitada, no conducir, no trabajar, horarios de medicación, y señales de advertencia que requerirían un regreso inmediato al hospital. Necesitarás a alguien contigo durante al menos las primeras 48 horas, enfatizó. ¿Viene tu familia a recogerte? Sí, respondí, buscando mi teléfono. Solo necesito llamarlos. Mi padre respondió al cuarto timbrazo. Podía oír el murmullo de voces de fondo, el tintineo de copas, sonidos sociales de un domingo por la tarde. Papá, me están dando el alta ahora, dije, con la voz todavía ronca por el tubo de intubación. ¿Pueden mamá o tú venir a por mí? Hubo una pausa, y el ruido de fondo disminuyó como si se hubiera ido a otra habitación. ¿Hoy? ¿Ya te están dando el alta? Sí, la doctora Griffin dice que todo salió bien. Solo necesito que me lleven a casa y que alguien se quede conmigo esta noche. Otra pausa, esta vez más larga. Catalina, tenemos la gala de caridad esta noche. La de la fundación del hospital. Recuerda, voy a recibir ese premio al liderazgo. La gala. Por supuesto. El evento anual de recaudación de fondos donde la élite médica de Boston se reunía para felicitarse mientras firmaban cheques deducibles de impuestos. Mi padre lo había mencionado al menos una docena de veces en las semanas previas a mi cirugía. ¿No puedes tomar un taxi?, continuó, con la voz más baja. Son solo asuntos menores, ¿verdad? La cirujana dijo que todo salió bien. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Asuntos menores. Incluso ahora, incluso después de que me abrieran el cráneo, expusieran mi cerebro, y me quitaran un tumor, él estaba minimizando por lo que había pasado. Necesito que alguien se quede conmigo, repetí, luchando por mantener la voz firme. Las instrucciones de alta son claras al respecto. Lo oí suspirar, ese sonido familiar de inconveniencia. Deja que te ponga a tu madre. La voz de mi madre llegó, artificialmente alegre. Catalina, cariño, ¿cómo te sientes? Necesito que me recojan del hospital, mamá. No puedo estar sola esta noche. Oh, cielo, es que es un momento tan malo con la gala. ¿Podría ayudarte alguna de tus amigas? ¿Qué tal esa chica de tu laboratorio? La del pelo rizado. Belén está en una conferencia en Chicago, dije, mientras la realidad de mi situación me invadía. No tengo a nadie más a quien pedirle. ¿Y qué tal una asistente de salud a domicilio? El hospital debe tener servicios como ese. ¿Sin previo aviso? ¿Un domingo? Bajó la voz. El premio de tu padre es muy importante, Catalina. Toda la junta estará allí. Podemos pasar a primera hora mañana por la mañana. Como último recurso, intenté con Julián. Su respuesta fue igualmente desalentadora. Lo siento, hermanita. De hecho, soy el acompañante de papá en la mesa principal esta noche. No me lo puedo perder. Asuntos de carrera, ya sabes. Terminé la llamada y me senté en un silencio atónito, todavía con el teléfono en la mano. La enfermera de recuperación regresó, con el portapapeles en la mano. ¿Todo listo? ¿Ya llegó quien te lleva? Hubo un cambio de planes, logré decir, con la voz quebrada. Mi familia no puede venir. Su expresión cambió de una alegría rutinaria a preocupación. No puedes irte sin alguien que te acompañe, especialmente después de una cirugía cerebral. Es política del hospital. Lo sé. Déjame hablar con el coordinador de altas. Tal vez podamos mantenerte otra noche. Después de que se fue, llegaron las lágrimas. Lágrimas calientes y silenciosas que se deslizaron por mis mejillas hasta la delgada manta del hospital. No estaba llorando solo por la logística. Lloraba porque, en mi momento de mayor vulnerabilidad, mi familia había elegido una oportunidad para hacer contactos por encima de mi bienestar. Porque asuntos menores era como mi padre catalogaba una cirugía cerebral.
Porque en algún lugar profundo de mi interior, todavía esperaba que algo tan serio como esto finalmente les hiciera verme, priorizarme, solo por una vez. La enfermera de recuperación regresó, presenciando mi crisis. Su rostro se suavizó con compasión mientras me entregaba un pañuelo. El seguro no cubrirá otra noche sin necesidad médica, dijo suavemente. Pero vamos a encontrar una solución. No te quedarás sola. Ella no tenía idea de lo sola que ya me sentía. Una hora más tarde, todavía estaba en el área de espera para el alta, ahora vestida con la ropa holgada que había empacado para mi estancia en el hospital, esperando que alguna solución se materializara. Las enfermeras habían llamado a servicios sociales, pero el personal del fin de semana significaba respuestas tardías. Me palpitaba la cabeza a pesar de la medicación para el dolor, y el agotamiento tiraba de cada célula de mi cuerpo. Un ligero golpe en el marco de la puerta llamó mi atención. La doctora Griffin estaba allí, todavía con su uniforme quirúrgico, su cabello oscuro ahora suelto sobre sus hombros en lugar de recogido bajo un gorro quirúrgico. Catalina, solo estaba revisando tus escáneres postoperatorios antes de irme. Frunció el ceño. ¿Por qué sigues aquí? Firmé tu alta hace horas. La enfermera de recuperación, que había sido mi aliada incondicional durante esta prueba, dio un paso adelante. Su familia tuvo un conflicto de agenda. No pueden recogerla ni quedarse con ella esta noche. La expresión de la doctora Griffin cambió de confusión a incredulidad. ¿Un conflicto de agenda? Después de una cirugía cerebral. Bajé la vista a mis manos, la vergüenza me invadió, aunque no había hecho nada malo. Tienen un evento de gala esta noche. Mi padre va a recibir un premio. La cirujana guardó silencio por un momento, luego acercó una silla a mi cama. ¿Qué premio podría ser más importante que estar ahí para tu hija después de que le han abierto el cráneo? Su franqueza fue a la vez chocante y refrescante. Nadie en mi familia hablaba con una honestidad tan descarnada. Es un premio al liderazgo de la fundación del hospital, expliqué. Muy prestigioso en los círculos de administración de la salud. ¿Y todos decidieron asistir en lugar de ayudarte? Mi padre es el galardonado. Mi madre va a donde él va. Mi hermano es su acompañante en la mesa principal. Intenté una sonrisa que no llegó a mis ojos. ¿Asuntos de carrera? Al parecer. La doctora Griffin negó con la cabeza lentamente, luego me sorprendió al compartir algo personal. Cuando estaba en la escuela de medicina, tuve una apendicectomía de emergencia. Mis padres vivían a 6 horas de distancia y no pudieron venir de inmediato. Recuerdo lo asustada que me sentí, incluso sabiendo exactamente lo que estaba sucediendo médicamente. Hizo una pausa. Pero al menos ellos querían estar allí. Condujeron toda la noche y llegaron a la mañana siguiente. Eso suena agradable, dije en voz baja. ¿Lo fue? Parecía estar tomando una decisión. ¿Cómo es tu situación en casa? ¿Vives sola? Tengo un pequeño apartamento en Cambridge. Nada lujoso, pero es mío. Miró su reloj, luego volvió a mirarme con una determinación inesperada. Esto es lo que vamos a hacer. Te llevaré a casa y te ayudaré a instalarte. Puedo quedarme hasta que encontremos una solución mejor. La miré en estado de shock. No puede hacer eso. Usted es mi cirujana. Debe tener otros pacientes, otras responsabilidades. Ya he completado mis rondas. Mi próxima cirugía no es hasta mañana por la tarde. Sonrió levemente. Y si bien existen límites profesionales, también existe la decencia humana básica. Nadie debería estar solo después de lo que acabas de pasar. Antes de que pudiera protestar más, ella ya había hablado con las enfermeras, firmado papeleo adicional y ayudado a recoger mis pertenencias. 20 minutos después, me llevaban en silla de ruedas al estacionamiento donde esperaba su sensato Volvo azul. El viaje a mi apartamento fue surrealista. Mi neurocirujana, la mujer que literalmente había sostenido mi cerebro en sus manos 2 días antes, ahora conducía por el tráfico de Boston mientras yo le daba indicaciones desde el asiento del copiloto. Siento el desorden, dije mientras nos deteníamos frente a mi edificio. No planeaba exactamente tener compañía después de la cirugía. Catalina, he visto el interior de tu cráneo. Creo que puedo manejar el estado en que se encuentre tu apartamento.
Ese inesperado toque de humor rompió parte de mi ansiedad. Por primera vez desde que desperté de la anestesia, me reí. Mi apartamento era un modesto dormitorio en el tercer piso de un edificio antiguo. La doctora Griffin me ayudó a subir las escaleras lentamente, con un brazo sosteniendo mi codo, deteniéndose cada vez que el mareo me invadía. Dentro, evaluó eficientemente el espacio, ayudándome a llegar al sofá antes de localizar mi cocina y traerme agua para mi medicación. Este es un lugar agradable, comentó, mirando mis estanterías repletas de libros y la pequeña colección de plantas en el alféizar de mi ventana. ¿Te va bien? No se parece en nada a donde crecí, admití. La casa de mis padres podría albergar 4 de estos apartamentos. Más grande no siempre es mejor, respondió, organizando mis medicamentos en la mesa de centro en el orden en que necesitaría tomarlos. Ahora, ¿tienes comida aquí o deberíamos pedir algo? Mientras se movía por mi cocina, revisando mi refrigerador y gabinetes, me sorprendió la extrañeza de la situación. Esta consumada cirujana estaba en mi apartamento, asegurándose de que tuviera sopa y galletas, cuando mi propia familia no se había molestado en levantar el teléfono. Gracias por esto, dije en voz baja. Realmente no tiene que hacer todo esto. Se volvió desde la estufa donde estaba calentando sopa. Sé que no tengo que hacerlo. Pero a veces hacemos las cosas porque son correctas, no porque se nos exija. Mientras comíamos la sencilla comida que había preparado, nuestra conversación pasó de mis necesidades inmediatas de recuperación a un terreno más personal. Me preguntó sobre mi investigación, mostrando un interés genuino en mi trabajo sobre las vías de regeneración neuronal. Es un tema fascinante, le dije, sintiéndome más animada de lo que había estado en días. Si podemos entender cómo optimizar estas vías de recuperación, podríamos mejorar los resultados para pacientes con accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales traumáticas, e incluso la recuperación quirúrgica como la que estoy experimentando ahora. Eso suena increíblemente valioso, dijo ella. ¿De dónde viene tu interés en la neurociencia? Mi abuela tuvo Alzheimer de inicio temprano. Tenía 12 años cuando la diagnosticaron, lo suficientemente mayor para entender lo que pasaba, pero lo suficientemente joven para estar devastada por ello. Hice una pausa, mientras los recuerdos afloraban. Mi padre nunca la visitó en el centro de cuidados. Dijo que era demasiado difícil ver su deterioro, pero creo que simplemente estaba avergonzado de su condición. La doctora Griffin asintió pensativamente. Y ahora estás en el Boston Medical Center. Es un departamento de investigación de prestigio. Sí, desde hace 5 años. Aunque el avance ha sido lento, sonreí con amargura. Irónicamente, mi padre está en varios comités que influyen en la financiación de la investigación y en los ascensos departamentales, pero nunca ha usado su influencia para ayudarme. Dice que sería nepotismo. Arturo Hamilton, dijo de repente la doctora Griffin. Tu padre es Arturo Hamilton, ¿no es así? La miré sorprendida. Sí. ¿Cómo lo supo? La conexión de nombres acaba de encajar. Lo he visto en reuniones administrativas. Hizo una pausa. Lo van a homenajear en la gala de la fundación de esta noche, ¿verdad? El premio al liderazgo visionario. Ese mismo. ¿Cómo sabía de eso? Dejó su cuchara. Porque fui invitada a asistir. Como jefa de departamento, se espera que haga apariciones en estos eventos de recaudación de fondos. Miró su reloj. De hecho, debería estar preparándome para ello ahora mismo. Las implicaciones me golpearon de repente. Se está perdiendo la gala por mi culpa. Me estoy perdiendo una cena de pollo recalentado y autocomplacencia excesiva, corrigió con una pequeña sonrisa. Diría que este es un mejor uso de mi noche. Pero tendrá que trabajar con mi padre. No quiero ponerla en una posición incómoda. Catalina, no me estás poniendo en ninguna parte. Tomé una decisión basada en la ética médica y la decencia humana básica. Cogió su teléfono. Pero esto me da una idea. ¿Te sentirías cómoda si dejo que mi vecina venga a verte? Es enfermera en el más general, muy capaz y una de mis mejores amigas. Confío en ella completamente. Eso sería muy amable, pero innecesario, comencé a decir. Es necesario, insistió suavemente. Los pacientes post-craneotomía no deben estar solos durante al menos 48 horas.
Si Livia puede quedarse contigo, yo podría hacer una breve aparición en la gala y luego regresar para relevarla. Antes de que pudiera discutir más, ella ya estaba enviando un mensaje de texto a su amiga, quien rápidamente aceptó venir. Mientras la doctora Griffin se preparaba para irse temporalmente, me entregó su tarjeta personal con su número de celular escrito en el reverso. Envíame un mensaje si necesitas algo, lo que sea, dijo. Y me refiero a cualquier cosa. Después de asegurarse de que estaba cómoda y de revisar las instrucciones de cuidado con Livia, quien llegó rápidamente y con amabilidad profesional, la doctora Griffin partió hacia la gala. Lo que ninguna de las dos nos dimos cuenta entonces, fue que su breve aparición en ese evento alteraría dramáticamente el curso de nuestras vidas. Livia resultó ser exactamente el tipo de cuidadora que necesitaba esa noche, profesional pero cálida, atenta sin ser agobiante. Me ayudó a tomar mis medicamentos de la noche, revisó mi sitio quirúrgico con ojos expertos y mantuvo una conversación ligera cuando tenía energía para ello, respetando mi silencio cuando la fatiga me vencía. Beatriz siempre ha ido más allá, comentó mientras ajustaba mis almohadas. Pero incluso para ella, este nivel de implicación personal es inusual. Debes haberle causado una gran impresión. Me dormía y despertaba en el sofá, con la televisión proporcionando un suave ruido de fondo. Alrededor de las 9:30, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de la doctora Griffin, preguntando cómo estaba. Adjuntó una foto de un elegante salón de baile lleno de smokines y vestidos de noche, con candelabros de cristal brillando en lo alto. Acabo de llegar. ¿Cómo te sientes?, había escrito. Mejor con la ayuda de Livia, respondí. Gracias de nuevo por organizar esto. Su siguiente mensaje llegó rápidamente. ¿Toleraste la sopa? ¿No hay dolor excesivo? Todo estable. La medicación funciona. No te preocupes por mí. Disfruta de tu noche. Estaba a punto de dejar el teléfono cuando algo en la foto llamó mi atención. Hice zoom en el fondo y se me cortó la respiración. Allí, en lo que parecía ser la mesa principal, estaban mis padres y mi hermano, vestidos de gala, con copas de champán en la mano. Esa es mi familia en el fondo de tu foto, le escribí, una extraña sensación de entumecimiento extendiéndose por mi cuerpo. Mesa del frente, lado derecho. Los 3 puntos que indicaban que estaba escribiendo aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. Acabo de darme cuenta de la conexión, respondió. Arturo Hamilton. No hice la conexión antes. Sabía que me resultabas familiar más allá de ser mi paciente. Tienes los rasgos de tu madre. Me quedé mirando el mensaje, sin saber cómo responder. Finalmente, escribí, sí, son ellos. Disfrutando de la gala. Pasaron varios minutos antes de que apareciera su siguiente mensaje. Tu padre acaba de dar su discurso de aceptación. Habló largo y tendido sobre los valores familiares y la importancia del cuidado compasivo del paciente. Me está costando mantener mi compostura profesional. Una ola de vergüenza me invadió. El abandono de mi familia era ahora evidente para alguien que se movía en sus círculos profesionales. Lo siento, escribí. Esto debe ser incómodo para usted. Su respuesta fue inmediata. No te disculpes. No has hecho nada malo. Soy yo quien debería disculparse por ponerte en esta situación. ¿En qué situación? Sabiendo que estoy viendo a tu padre aceptar un premio por valores que claramente no practica en casa. La franqueza de su mensaje me sorprendió. Nadie en mi vida profesional o personal había sido tan directo sobre la hipocresía de mi padre. ¿Sería apropiado que le mencionara que acabo de realizar una cirugía cerebral a su hija?, preguntó en su siguiente mensaje. En un contexto profesional, por supuesto. Como tu cirujana, debería discutir tu cuidado postoperatorio con tu familia. Mi corazón se aceleró al pensarlo. Una parte de mí quería decir que no, para evitar la confrontación y las inevitables consecuencias. Pero otra parte, una parte más fuerte que quizás había despertado por la experiencia de tener mi propia vida en riesgo, quería que la verdad saliera a la luz. Si surge de forma natural, respondí, con las manos temblando ligeramente. Confío en su juicio. Su respuesta, seré discreta pero honesta. Descansa ahora. Livia dice que tus últimos signos vitales son buenos.
Dejé mi teléfono, una extraña mezcla de ansiedad y expectación revolviéndose en mi estómago. Livia notó mi expresión. ¿Todo bien? No estoy segura, respondí con sinceridad. Pero creo que podría estarlo, con el tiempo. Durante la siguiente hora, no recibí más mensajes. Livia y yo vimos un programa de cocina, ninguna de las dos particularmente concentrada en él. Mi mente estaba en la gala, imaginando escenarios que se desarrollaban entre mi cirujana y mi padre. Finalmente, alrededor de las 11, mi teléfono vibró de nuevo. Saliendo ahora. Estaremos allí en 20 minutos. Solo quería avisarte sobre lo que pasó. ¿Qué pasó? Escribí rápidamente. Me acerqué a tu padre durante la recepción para presentarme como tu neurocirujana. Al principio, no reconoció tu nombre cuando te mencioné, refiriéndose a ti solo como mi hija la investigadora. Cuando le aclaré que había realizado tu cirugía cerebral ayer, pareció genuinamente sorprendido de que ya hubiera ocurrido. Se me encogió el estómago. Podía imaginar perfectamente el rostro de mi padre en ese momento, el rápido cálculo de cómo manejar la situación. Varios miembros de la Junta estaban cerca, continuó. Tu padre intentó sugerir que había organizado cuidados alternativos para ti pero que había sido llamado a última hora. Cuando uno de los miembros de la Junta preguntó por los detalles de tu condición, tu padre la describió como un procedimiento menor y cambió de tema. Esperé, sintiendo que había más. Me sentí obligada a corregir el registro médico, escribió. Le expliqué que una craneotomía para la extirpación de un tumor es una cirugía cerebral mayor que requiere un apoyo significativo durante la recuperación. Puede que haya mencionado que personalmente te llevé a casa cuando supe que tu familia había priorizado la gala sobre tu cuidado postoperatorio. Oh, Dios mío, respondí, a partes iguales mortificada y reivindicada. Los miembros de la Junta parecieron bastante preocupados. Uno de ellos, el Dr. Warner, pidió tu información de contacto para ver cómo estabas personalmente. Espero que eso haya sido aceptable. ¿El doctor? Warner era el jefe de neurología, uno de los médicos más respetados del hospital y un mentor de toda la vida para muchos jóvenes investigadores, incluyéndome a mí. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Tu padre pidió hablar conmigo en privado después. Sugirió que había violado la confidencialidad del paciente y actuado de manera poco profesional. Le aseguré que discutir la condición general de un paciente con la familia es una práctica estándar, especialmente cuando ese miembro de la familia es un administrador de hospital que defiende específicamente el cuidado del paciente. El coraje que esto debió requerir me dejó atónita. La doctora Griffin había arriesgado potencialmente represalias profesionales para defenderme. Lamento si esto te crea complicaciones, añadió. Pero no podía quedarme de brazos cruzados mientras él tergiversaba tanto tu condición médica como su propia respuesta a ella. Gracias por decirme la verdad, le respondí. Por favor, no te preocupes por las complicaciones. He vivido con su versión de la realidad toda mi vida. De hecho, es refrescante que alguien más la vea claramente. Ya estoy de vuelta, respondió. Livia dice que estás estable, pero que deberías intentar dormir de verdad en tu cama. Mientras dejaba que Livia me ayudara a llegar a mi habitación, mi teléfono comenzó a vibrar repetidamente con llamadas entrantes. Mi padre, mi madre, mi hermano, uno tras otro. Silencié el dispositivo y lo coloqué boca abajo en mi mesita de noche. Cualquiera que fuera la tormenta que se avecinaba, podía esperar hasta la mañana. Esa noche, por primera vez en mi vida adulta, alguien me había defendido contra la narrativa cuidadosamente construida de mi padre. Eso fue suficiente para ayudarme a caer en el sueño más pacífico que había tenido en meses, a pesar de que la medicación para el dolor se desvanecía y el dolor sordo regresaba a mi cráneo. Desperté a la mañana siguiente con la luz del sol filtrándose por las cortinas de mi dormitorio y el suave sonido de una conversación desde mi sala de estar. Por un momento, desorientada por la medicación y el sueño, olvidé los eventos del día anterior. Luego, el dolor quirúrgico pulsó en mi cabeza y todo volvió de golpe. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas. 8 de mi padre, 5 de mi madre, 4 de Julián. Los mensajes de voz iban desde la fría furia de mi padre, llámame inmediatamente. Has creado una situación que debe ser abordada, hasta el llanto de mi madre, por favor, cariño, por favor, llámanos. Tu padre está muy molesto.
Necesitamos arreglar esta situación, y las acusaciones hostiles de Julián, bravo por crear drama familiar de nuevo, Catalina. Papá está furioso y mamá ha estado llorando toda la noche. La doctora Griffin se había ido alrededor de las 7 de la mañana después de asegurarse de que estaba estable y cómoda, siendo reemplazada por Livia, que se quedaría hasta la tarde. Estaba sentada en la cama, intentando comer la tostada que Livia había preparado, cuando unos golpes agresivos nos sobresaltaron a ambas. ¿Esperas a alguien?, preguntó Livia, alerta al instante. Antes de que pudiera responder, la voz de mi padre retumbó a través de la puerta. Catalina, abre esta puerta inmediatamente. Sé que estás ahí dentro. Livia me miró inquisitivamente. Asentí, resignada. Es mi familia. Debería hablar con ellos. ¿Estás segura de que estás preparada para esto?, preguntó. Han pasado menos de 72 horas desde tu craneotomía. No estoy segura de tener elección, respondí. Livia abrió la puerta para encontrar a toda mi familia de pie en el pasillo. Mi padre la empujó sin reconocerla, mi madre y mi hermano siguiéndolo a su paso. ¿Quién es usted?, exigió, mirando a Livia. Soy Livia Reeves, enfermera registrada y amiga de la doctora Griffin. He estado monitoreando el cuidado postoperatorio de Catalina. Su tono profesional pareció desequilibrarlo momentáneamente. Se volvió hacia mí, que estaba apoyada en el marco de la puerta del dormitorio para sostenerme. Necesitamos hablar en privado. Livia se queda, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. Órdenes del médico. El rostro de mi padre se sonrojó de ira, pero no discutió más. En su lugar, caminó de un lado a otro en los pequeños confines de mi sala de estar mientras mi madre se sentaba nerviosamente en el borde de mi sofá y Julián se apoyaba contra la pared, con los brazos cruzados a la defensiva. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, dijo finalmente mi padre, con la voz controlada pero temblando de rabia. La vergüenza que has causado a esta familia. Yo no hice nada, respondí, dirigiéndome con cuidado hacia una silla. Tuve una cirugía cerebral. Pedí ayuda. Ustedes se negaron. No nos negamos, interrumpió rápidamente mi madre. Solo teníamos un compromiso previo. ¿Un compromiso más importante que la cirugía cerebral de su hija?, preguntó Livia, arqueando las cejas. Mi madre tuvo la decencia de parecer avergonzada, pero mi padre permaneció impasible. Esto es un asunto familiar, dijo fríamente. Y no le concierne. En realidad, como cuidadora actual de Catalina, su bienestar me concierne mucho, respondió Livia, sin inmutarse. Y el aumento del estrés está contraindicado para pacientes postcraneotomía. Mi padre se volvió hacia mí. Esa cirujana no tenía derecho a revelar tu información médica ni nuestros asuntos familiares privados a la Junta. Ella no reveló nada que no fuera verdad, repliqué. Me humilló deliberadamente frente a mis colegas, explotó. ¿Tienes idea de lo que esto podría significar para mi carrera? La Junta está cuestionando mis habilidades de liderazgo, mi compromiso con el cuidado del paciente, mi integridad. Quizás deberían, dije en voz baja. La habitación se quedó en silencio. Incluso Julián parecía sorprendido por mi respuesta. ¿Qué acabas de decir?, preguntó mi padre, con la voz peligrosamente baja. El dolor en mi cabeza se intensificaba, pero también mi determinación. Dije que quizás deberían cuestionar esas cosas. Porque yo las he estado cuestionando toda mi vida. ¿Cómo te atreves?, comenzó él. Pero lo interrumpí. No. ¿Cómo te atreves tú? ¿Cómo te atreves a llamar a una cirugía cerebral un asunto menor? ¿Cómo te atreves a priorizar una cena autocomplaciente sobre la salud y seguridad de tu hija? ¿Cómo te atreves a pasar décadas predicando sobre el cuidado compasivo mientras no muestras ninguno a tu propia familia? Mi voz ganaba fuerza con cada palabra. Años de logros minimizados, preocupaciones desestimadas y amor condicional alimentaban cada sílaba. Esto no es solo sobre ayer, continué. Esto es sobre toda una vida de apariencias que importan más que la realidad. Es sobre la abuela consumiéndose en ese centro mientras tú le decías a todos que estaba cómoda y bien cuidada, aunque nunca la visitaste para confirmarlo. Es sobre la depresión de mamá que insististe en que ocultara porque los problemas de salud mental no ocurren en la familia Hamilton.
Es sobre el problema de alcoholismo de Julián en la universidad que pagaste para encubrir en lugar de conseguirle ayuda real. Julián se apartó de la pared. Déjame fuera de esto, Catalina. ¿Por qué? ¿Por qué es incómodo reconocer la verdad? Eso es todo lo que hacemos en esta familia. Ocultar verdades incómodas. Bueno, acaban de abrirme el cráneo. Creo que me he ganado el derecho a un poco de honestidad. Mi madre lloraba abiertamente ahora, el rímel corriendo por su rostro cuidadosamente maquillado. Catalina, por favor. Tu padre solo está preocupado por la reputación de la familia. No, está preocupado por su reputación. Hay una diferencia. Me volví hacia mi padre. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí? Su mandíbula se tensó mientras luchaba por recuperar la compostura. Quiero que le digas a la Junta que hubo un malentendido. Que habíamos organizado cuidados para ti, pero hubo una falta de comunicación. Que esta cirujana se extralimitó y tergiversó la situación. ¿Quieres que mienta? Quiero que arregles lo que rompiste. Lo miré durante un largo momento. Realmente lo miré. El traje perfectamente planchado, incluso para esta confrontación matutina. El cabello expertamente peinado, con algunas canas en las sienes en lo que una vez llamó moda distinguida. El anillo de la clase de Harvard que nunca se quitaba. El hombre que había moldeado gran parte de mi vida a través de su aprobación, más a menudo, su desaprobación. Yo no rompí nada, dije finalmente. La verdad simplemente salió a la luz, y no te ayudaré a enterrarla de nuevo. La expresión de mi padre se endureció en algo que nunca antes había visto. Entonces ya no eres parte de esta familia. Arturo, jadeó mi madre. Lo digo en serio, Graciela. Si no va a ayudar a reparar la situación, ha tomado su decisión. Sentí una extraña calma apoderarse de mí. En realidad, tú tomaste la decisión cuando decidiste que tu premio era más importante que mi salud. Yo solo me niego a fingir lo contrario. Agarró el brazo de mi madre. Nos vamos. Julián, ven. Mi hermano dudó, mirándonos a ambos. Por un momento, pensé que podría quedarse, que finalmente rompería filas. Pero luego enderezó los hombros y siguió a mis padres hacia la puerta. Mi padre se detuvo en el umbral. Cuando estés lista para disculparte y arreglar esto, ya sabes cómo contactarnos. Después de que se fueron, el apartamento se sumió en el silencio, roto solo por los movimientos silenciosos de Livia mientras revisaba mis signos vitales y me ayudaba a volver a la cama. Eso fue increíblemente valiente, dijo mientras ajustaba mis almohadas. Y completamente justificado. No se siente valiente, admití. Se siente aterrador. No son mutuamente excluyentes, señaló. Las cosas más valientes suelen ser aterradoras. Mientras me dormía de nuevo, agotada por la confrontación, me pregunté qué pasaría después. Acababa de quemar puentes que había pasado toda una vida manteniendo cuidadosamente. Sin embargo, de alguna manera, a pesar de la incertidumbre que se avecinaba, me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. La semana siguiente a mi cirugía y la confrontación familiar pasó en un torbellino de hitos de recuperación y desarrollos inesperados. La doctora Griffin me visitaba a diario, a veces en persona, a veces por mensaje de texto. Livia y otros amigos del círculo de la doctora Griffin se turnaron, asegurándose de que nunca estuviera sola durante esos primeros días críticos. Para el quinto día, ya podía ducharme de forma independiente y preparar comidas sencillas. Para el séptimo día, lo peor del dolor había disminuido a un dolor sordo y manejable. Las grapas en mi cuero cabelludo estaban programadas para ser retiradas la semana siguiente, y la incisión estaba sanando limpiamente sin signos de infección. Lo que era menos predecible era el efecto dominó profesional que emanaba del incidente de la gala. A través de los canales de chismes del hospital, filtrados por la doctora Griffin y mis propios colegas que me visitaron, me enteré de que mi padre se enfrentaba a una revisión ética. No es solo por lo que pasó contigo, explicó Belén, mi amiga más cercana del trabajo, que había regresado de su conferencia e inmediatamente vino a verme. Al parecer, una vez que la gente empezó a mirar más de cerca su administración, surgieron otros problemas. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté, a la vez curiosa y aprensiva. Quejas sobre cómo priorizaba la imagen del hospital sobre los resultados de los pacientes.
Informes que ocultó sobre la escasez de personal, la forma en que manejó ese caso de negligencia médica el año pasado. Hizo una pausa. Y algunas preguntas sobre la asignación de fondos para investigación. Eso captó mi atención. Fondos para investigación. Belén asintió, pareciendo incómoda. Algunas personas sugieren que pudo haber influido en que proyectos recibían apoyo institucional basándose en consideraciones personales en lugar de científicas. Las implicaciones se asentaron lentamente en mí. Mis propias solicitudes de becas habían sido rechazadas repetidamente para financiación interna a pesar de los resultados preliminares positivos. Siempre había asumido que se debía a la naturaleza competitiva de los fondos de investigación. Ahora, me preguntaba si había habido otro factor en juego. Hay algo más, continuó Belén. El Dr. Warner pasó por el laboratorio ayer preguntando por ti. Parecía particularmente interesado en tu proyecto de regeneración neuronal. El Dr. Warner, el jefe de neurología que había estado presente durante la conversación de la doctora Griffin con mi padre en la gala. El mismo Dr. Warner que formaba parte del comité principal de financiación de la investigación. ¿Qué quería saber? Todo. Tu metodología, tus resultados preliminares. ¿Por qué no habías solicitado la beca de la iniciativa de neurociencia? Sí que la solicité. 2 veces. Fui rechazada en ambas ocasiones. Belén frunció el ceño. Eso es exactamente lo que le confundió. Dijo que tu proyecto era exactamente el tipo de trabajo para el que se creó la iniciativa. La conversación me dejó con más preguntas que respuestas, pero tenía poca energía para seguirlas. La recuperación seguía siendo mi enfoque principal, con la doctora Griffin insistiendo en que me tomara las 6 semanas completas de baja médica en lugar de volver corriendo al trabajo. Tu cerebro necesita tiempo para sanar, me recordó durante una cita de seguimiento. La investigación seguirá ahí cuando regreses. Nuestra relación profesional había evolucionado hacia algo más personal. No exactamente una amistad todavía, pero una conexión forjada a través de circunstancias extraordinarias. Continuó visitándome, incluso después de que la necesidad médica ya no lo requiriera. A veces traía la cena después de sus largos días de cirugía, otras veces simplemente se sentaba conmigo en un cómodo silencio cuando la fatiga dificultaba la conversación. He querido preguntar, dije durante una de esas noches, 2 semanas después de la cirugía. ¿Ha habido alguna repercusión profesional para usted por lo que pasó con mi padre? Consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Presentó una queja alegando conducta poco profesional, pero dadas las circunstancias y el apoyo de los miembros de la Junta que presenciaron el intercambio, no llegó a ninguna parte. Siento que la haya puesto en esa posición. No lo sientas. A veces, hacer lo correcto tiene consecuencias. Estaba preparada para eso. Sonrió levemente. Además, los resultados de mis cirugías hablan por sí solos. Se necesitaría más que la queja de un administrador para dañar mi reputación. Su confianza era algo que envidiaba y que intentaba emular cada vez más durante mi recuperación. Cuando la fisioterapia se volvía un desafío, canalizaba su determinación directa. Cuando la depresión posquirúrgica se insinuó durante la 3ª semana, busqué ayuda de inmediato en lugar de ocultar mi lucha como lo habría hecho antes. Para la 4ª semana, me sentí lo suficientemente fuerte como para empezar a revisar datos de investigación desde casa. Mi equipo había continuado nuestros experimentos en mi ausencia, y los resultados eran prometedores. Las tasas de regeneración neuronal en nuestro sistema modelo habían mejorado con nuestro nuevo protocolo de tratamiento, sugiriendo posibles aplicaciones para la recuperación de lesiones cerebrales. Fue durante esta revisión que recibí un correo electrónico inesperado del Dr. Warner solicitando una reunión a mi conveniencia. Sin prisas, escribió. Tu recuperación sigue siendo la prioridad, pero me gustaría discutir algunos desarrollos sobre tu investigación cuando te sientas preparada. Acepté reunirme con él la semana siguiente en una cafetería cerca de mi apartamento, curiosa pero cautelosa sobre su interés. El Dr. Warner llegó puntualmente, su distinguido cabello blanco y sus ojos amables exactamente como lo recordaba de las funciones del hospital. Insistió en comprar mi té y encontrarnos un rincón tranquilo antes de abordar el tema de su visita. Primero, ¿cómo te estás recuperando?, preguntó con genuina preocupación. Mejor cada día, le aseguré. La doctora Griffin dice que voy según lo previsto.
Es una de nuestras mejores cirujanas. Estuviste en excelentes manos. Hizo una pausa. Quiero disculparme por lo que pasó con tu familia. Fue poco profesional e inaceptable. Usted no tiene nada por lo que disculparse, dije, sorprendida. Quizás no personalmente, pero como miembro senior de la dirección del hospital, siento cierta responsabilidad. Bebió un sorbo de su café. Especialmente después de lo que he descubierto sobre tus solicitudes de investigación. Mi pulso se aceleró. ¿Qué pasa con ellas? Nunca fueron revisadas completamente por el comité. Me miró directamente a los ojos. Tu padre las interceptó. Aunque había empezado a sospechar algo así, escucharlo confirmado me llenó de una ola de ira. ¿Por qué haría eso? Solo puedo especular, pero el momento coincide con tu decisión de seguir la investigación en neurociencia en lugar de la administración hospitalaria. Parece que podría haber estado desalentando el camino que elegiste. La comprensión de que mi propio padre había saboteado activamente mi carrera fue casi más dolorosa que su abandono después de la cirugía. Casi. ¿Hay más?, continuó el Dr. Warner. El jefe de investigación en neurociencia se jubila anticipadamente el próximo mes. Reestructuraremos el departamento, creando varios puestos de liderazgo nuevos en el proceso. Esperé, sin saber a dónde iba esto. Dado tu trabajo en las vías de regeneración neuronal y tu impresionante historial de publicaciones, a pesar de los obstáculos de financiación, me gustaría que consideraras postularte para el puesto de directora asociada. Vendría con financiación institucional para tu investigación y un equipo de 3 postdoctorados. Lo miré fijamente, segura de haber oído mal. Pero solo llevo 5 años en mi carrera. Debe haber candidatos más cualificados. A veces, las perspectivas frescas son exactamente lo que necesitamos, respondió. Especialmente ahora, mientras reevaluamos nuestras prioridades institucionales a la luz de los acontecimientos recientes. Por acontecimientos recientes, sabía que se refería a la investigación en curso sobre el liderazgo de mi padre. La ironía no se me escapó. El intento de mi padre de controlar mi vida se había vuelto en su contra de manera espectacular, abriendo potencialmente puertas que él había intentado deliberadamente mantener cerradas. Mientras caminaba a casa desde la reunión, con la mente llena de posibilidades, casi chocó con alguien en la acera. Al levantar la vista, me sorprendió encontrar a mi hermano Julián allí, pareciendo tan sorprendido como yo. Catalina, dijo con torpeza. Justo venía a verte. ¿Por qué?, pregunté, sin molestarme en ocultar mi sospecha. Se movió incómodo. ¿Podemos hablar en algún sitio? No en medio de la calle. Encontramos un banco en un parque cercano, sentándonos con una cuidadosa distancia entre nosotros. Julián parecía más delgado que la última vez que lo vi, con ojeras bajo los ojos que sugerían noches de insomnio. Han degradado a papá, dijo sin preámbulos. Le han quitado su rol de liderazgo, reasignado a tareas administrativas en el campus satélite de Brooklyn. La noticia debería haberme hecho sentir reivindicada, pero en cambio, sentí una mezcla complicada de emociones. Lo siento, dije, y lo decía en serio. No por las consecuencias de mi padre, que eran merecidas, sino por el dolor que esto claramente le estaba causando a Julián. ¿Lo sientes?, preguntó con amargura. Esto es lo que querías, ¿no? Derribarlo. No, respondí honestamente. Solo quería que me trataran con decencia básica, que mi trabajo fuera respetado, mi salud priorizada, mi existencia valorada. Eso es todo lo que siempre quise de todos ustedes. Su expresión se suavizó ligeramente. No sabía lo de tus solicitudes de investigación, que él las bloqueó, quiero decir. Yo tampoco, hasta hoy. Nos sentamos en silencio por un momento, el sol de la tarde calentando nuestros rostros. Finalmente, Julián habló de nuevo, con la voz más baja. Él se equivocó. Sobre tu cirugía, sobre todo. Lo supe incluso mientras estaba sucediendo, pero fui demasiado cobarde para decir algo. Me miró brevemente antes de desviar la mirada. Lo siento, Catalina. Debería haber estado ahí para ti. No fue una reconciliación completa. Habían pasado demasiadas cosas, demasiados años de lealtad a nuestro padre a mi costa, pero era un comienzo, una pequeña grieta en la narrativa familiar que había moldeado nuestra relación durante décadas.
A medida que continuaba mi recuperación en las semanas siguientes, me encontré reconstruyendo no solo mi fuerza física, sino también mi sentido de identidad. Cada pequeño acto de independencia, cada decisión tomada sin buscar aprobación, añadía otra capa a mi identidad emergente, una identidad ya no definida por las expectativas de mi padre o la validación de mi familia, sino por mis propios valores y elecciones. La doctora Griffin siguió siendo una presencia constante, nuestra relación evolucionando de médico-paciente a mentora-amiga. Cuando compartí con ella la oferta de trabajo del Dr. Warner, su entusiasmo fue inmediato y genuino. «Serías perfecta para ello», dijo. «Tu investigación es innovadora, y tu experiencia como paciente te da una perspectiva que la mayoría de los administradores no tienen». «Todavía no estoy segura de estar cualificada», admití. «Síndrome del impostor», diagnosticó con una sonrisa. «Una condición común pero tratable. La receta es postularse de todos modos y dejar que el comité decida». Con su aliento, presenté mi solicitud el día antes de volver al trabajo, 6 semanas después de una cirugía que había cambiado mucho más que solo la estructura física de mi cerebro. 3 meses después de mi cirugía, me paré frente al espejo, ajustándome la chaqueta, apenas reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. No por la cicatriz quirúrgica oculta bajo mi cabello, que ahora volvía a crecer en un corte rapado que la doctora Griffin me aseguró que se veía completamente genial, sino por la confianza en mi postura, la claridad en mis ojos. El puesto de directora asociada se había hecho oficial 2 semanas antes, completo con una oficina con vistas al río Charles y un presupuesto de investigación que todavía me mareaba cuando pensaba en ello. Mi proyecto de regeneración neuronal era ahora una prioridad departamental, con 3 entusiastas postdoctorados y un técnico de laboratorio componiendo el equipo que ahora lideraba. La doctora Griffin, o Beatriz, como ahora insistía que la llamara fuera de los entornos médicos, se había convertido en más que una mentora. Era la amiga que celebraba mis victorias profesionales con alegría genuina, la confidente que entendía el complicado duelo que todavía sentía por las relaciones familiares que estaba redefiniendo. «¿Lista para esta noche?», preguntó, ahora apoyada en el marco de la puerta de mi oficina. La cena de la facultad sería mi primera aparición oficial como directora asociada y también la primera vez que vería a mi padre en un entorno profesional desde su degradación. «Tan lista como pueda estarlo», respondí, recogiendo mis cosas. «¿Lo has visto ya?» «Desde que pasó todo». Ella negó con la cabeza. «No, ha mantenido un perfil bajo en el campus de Brooklyn. Pero varios colegas mencionaron que ha confirmado su asistencia para esta noche». La cena se celebraba en el salón de un hotel del centro, el mismo lugar donde había tenido lugar la fatídica gala 3 meses antes. La simetría no se me escapó cuando entramos en el espacio, ahora transformado con diferentes decoraciones pero llevando el mismo peso de la memoria. Vi a mi padre de inmediato, de pie solo cerca del bar. Parecía más viejo de alguna manera, la postura segura disminuida, la presencia autoritaria atenuada. Cuando me vio, su expresión vaciló entre demasiadas emociones para nombrar, finalmente estableciéndose en un reconocimiento neutral. Mi madre se había puesto en contacto varias veces en los últimos meses, sus súplicas iniciales llenas de lágrimas dando paso a conversaciones más reflexivas. Nos habíamos reunido para almorzar 2 veces, encuentros incómodos que, sin embargo, representaban sus primeros intentos de independencia de la narrativa de mi padre. Ella no estaba presente esta noche, al no estar afiliada directamente al hospital. Julián sí estaba allí, sin embargo, moviéndose por la sala con un encanto practicado, aunque con notablemente menos arrogancia que antes. Me miró desde el otro lado de la sala y asintió levemente, lo cual devolví. Nuestra conversación en el banco del parque había llevado a mensajes de texto esporádicos, luego a una cautelosa reunión para tomar un café. No una reconciliación exactamente, sino el comienzo de algo nuevo, algo basado en la elección adulta en lugar de en patrones infantiles. «Doctora Hamilton», dijo una voz detrás de mí. Me giré para encontrar al Dr. Warner sonriendo cálidamente. «Veo que ya conoce a nuestra nueva directora asociada», le dijo a su compañero, el jefe de cirugía. «Su trabajo en regeneración neuronal nos va a poner en el mapa». La noche continuó en esta línea, una experiencia surrealista de ser presentada como una colega valiosa en lugar de la hija de Arturo. Me moví a través de las conversaciones con creciente facilidad, discutiendo prioridades de investigación, estrategias de financiación y posibilidades de colaboración.
Pasó casi una hora antes de que me encontrara cara a cara con mi padre, un encuentro que ocurrió en la relativa privacidad de un rincón tranquilo mientras volvía del baño. Catalina, dijo, con la voz cuidadosamente neutral. Felicidades por tu nombramiento. Gracias, respondí, igualmente comedida. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros, 3 meses y toda una vida de historia no resuelta llenando el espacio. A tu madre le gustaría que vinieras a cenar el próximo fin de semana, dijo finalmente. El domingo a las 7. No era una petición, ni siquiera realmente una invitación, solo una expectativa entregada en el mismo tono que había usado durante toda mi infancia. Tendré que revisar mi agenda, respondí, un pequeño acto de independencia que habría sido impensable antes. Le avisaré a mamá. Parecía a punto de decir algo más, pero luego lo pensó mejor. Con un seco asentimiento, pasó a mi lado de vuelta hacia la recepción principal. ¿Todo bien?, preguntó Beatriz cuando me reuní con ella. Sí, dije, sorprendida de descubrir que era verdad. Ya no tiene poder sobre mí. Ni profesionalmente, ni emocionalmente. Ella sonrió. Ese es el mejor tipo de curación. La cena familiar de ese domingo fue un estudio de contrastes con las reuniones de mi infancia. Se celebró en casa de mis padres, pero con mi madre claramente a cargo de los arreglos. Mi padre, apagado, todavía adaptándose a su disminuido estatus profesional. Julián, haciendo torpes intentos de conversación normal sin el escudo protector de la aprobación de nuestro padre. Hemos estado viendo a un terapeuta familiar, me confió mi madre cuando tuvimos un momento a solas en la cocina. Tu padre se opuso al principio, pero después de todo, se interrumpió, con las manos ocupadas con los platos de postre. Está ayudando, creo. Lentamente. No ofrecí perdón. Eso vendría más tarde, si es que llegaba. Pero si ofrecí presencia, la voluntad de sentarme a su mesa como mi yo auténtico en lugar de la hija obediente que esperaban que fuera. Las semanas y meses que siguieron trajeron sus propios desafíos y victorias. Mi investigación progresó con resultados prometedores que atrajeron la atención más allá de nuestra institución. Beatriz y yo desarrollamos un programa de defensa del paciente diseñado específicamente para aquellos que enfrentan procedimientos médicos serios sin un apoyo familiar adecuado. Deberíamos ponerle tu nombre, sugirió ella. Absolutamente no, me reí. Nada de culto a la personalidad. Llamémoslo por lo que realmente proporciona. El proyecto Dignidad, tal vez. El nombre se quedó, y el programa creció, proporcionando transporte, cuidado temporal y apoyo emocional para pacientes que de otro modo podrían caer por las grietas de nuestro sistema de salud. Mi relación con mi familia continuó su cautelosa evolución. Mi padre nunca se disculpó explícitamente por sus acciones, pero hubo pequeños reconocimientos, consultarme sobre cuestiones de investigación médica, mencionar mi trabajo a sus colegas restantes, incluso asistir a una conferencia que di sobre neuroplasticidad. Mi madre floreció de maneras inesperadas, retomando los estudios de historia del arte que había abandonado al casarse, desarrollando opiniones y expresiones independientes de la influencia de mi padre. Julián y yo establecimos una tentativa relación adulta basada en quienes nos estábamos convirtiendo en lugar de en quienes habíamos sido. A medida que se acercaba el primer aniversario de mi cirugía, me encontré reflexionando sobre el extraño y doloroso viaje que me había llevado hasta aquí. El tumor que amenazó mi vida, paradójicamente, me había dado la vida que ahora apreciaba. El abandono familiar que me devastó había abierto la puerta a conexiones auténticas construidas sobre el respeto en lugar de la obligación. Durante mi chequeo regular con Beatriz, ahora una interacción puramente profesional ya que mi recuperación estaba completa, me preguntó cómo me sentía acerca del hito. Agradecida, dije después de considerar la pregunta. No por el tumor, obviamente, sino por todo lo que vino después. La claridad que trajo. La fuerza que encontré. Siempre tuviste esa fuerza, señaló. Las circunstancias simplemente te obligaron a reconocerla. Quizás, concedí. Pero no estoy segura de haberla encontrado sin ser llevada al límite, sin que tú me mostraras cómo es el verdadero apoyo. Ella sonrió. A veces, los peores momentos revelan los mejores caminos a seguir. Hablando de eso, leí tu último artículo. Las implicaciones para la recuperación de accidentes cerebrovasculares son notables. Todavía es pronto, advertí. Pero sí, los resultados son prometedores.
Pasaremos a ensayos clínicos el próximo año. Una investigación que quizás nunca hubiera ocurrido si hubieras seguido los planes de carrera de tu padre para ti. La observación me caló hondo. ¿Cuántas vidas podrían mejorarse con terapias surgidas de un trabajo que casi no llego a hacer? ¿Cuánto había costado el comportamiento controlador de mi padre, no solo a mí personalmente, sino a los pacientes que podrían beneficiarse eventualmente? Era un pensamiento aleccionador, pero también liberador. El precio de vivir según las expectativas de los demás se extiende mucho más allá de nuestra propia felicidad. Le cuesta al mundo las contribuciones únicas que solo nosotros podemos hacer. Al salir del hospital esa noche, me detuve en el vestíbulo, donde recientemente se había instalado una nueva placa que listaba el proyecto Dignidad entre las iniciativas comunitarias de la institución. Sin nombres, solo una simple declaración de misión, asegurando que ningún paciente enfrente desafíos médicos solo. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. ¿Seguimos en pie para almorzar mañana? Sí, respondí, con ganas. Hace un año, estas simples interacciones habrían estado cargadas de expectativas no dichas y ansiedad. Ahora, eran justo lo que parecían ser, pequeños pasos hacia un nuevo tipo de relación familiar. No perfecta, no completamente sanada, pero honesta de una manera que nunca antes habíamos sido. El viaje de paciente abandonada a investigadora empoderada había sido doloroso, complicado, y en última instancia, transformador. Había perdido la comodidad de la lealtad familiar ciega, pero había ganado la libertad de una auténtica autoestima. Había experimentado el peor tipo de traición, pero descubierto el mejor tipo de apoyo en lugares inesperados. Lo más importante, había aprendido que a veces es necesario estar solo antes de poder mantenerse verdaderamente fuerte. Que los límites no son muros, sino definiciones saludables de respeto. Que la familia puede redefinirse, las relaciones reconstruirse, pero solo sobre cimientos de verdad y dignidad mutua. Mientras caminaba a casa por la noche de Boston, sentí gratitud por esta sabiduría tan duramente ganada, y por los aliados inesperados que me habían ayudado a encontrar mi camino, la cirujana que se convirtió en amiga, los colegas que se convirtieron en apoyos, incluso los miembros de la familia que estaban aprendiendo lenta e imperfectamente a verme como realmente era. Algunas cicatrices nunca se desvanecen por completo, ya sea que estén ocultas bajo tu cabello o enterradas en tu corazón. Pero pueden convertirse en marcadores de supervivencia en lugar de símbolos de dolor, recordatorios no de lo que se perdió, sino de lo que se encontró después. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a miembros de tu familia que priorizaban las apariencias sobre la realidad? Me encantaría leer sus historias en los comentarios a continuación. A veces, compartir nuestras experiencias ayuda a otros a encontrar el coraje para establecer sus propios límites. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Recuerda que tu valor no está determinado por cómo te tratan los demás, sino por cómo te tratas a ti mismo. Gracias por escuchar, y te deseo la fuerza para exigir la dignidad que mereces, especialmente de aquellos que más deberían amarte.